Y no vamos a entrar en un gran momento, lo disfrutamos mucho y cada vez que sucede, que sabemos que tenemos nuestra lectura recomendada, celebramos no solamente conocer buen material para nuestra literatura, para esta, eh, para mí, gran etapa nutritiva que estoy teniendo en mi vida, que elijo con mucha precisión lo que quiero leer y a partir de ahí también empiezo a multiplicar lo que conozco, por ejemplo, de ciertas cuestiones. La curiosidad me mueve y en este caso, habiendo o no habiendo estado atravesado por esta situación, yo creo que si no lo atravesé, estuve muy cerca, pero vamos a hablar del ataque de pánico. Y ustedes habrán pensado, lectura recomendada, ataque de pánico, ¿por dónde vendrá? Bueno, viene de un material fantástico, el título ya impacta, se llama Pánico, 10 minutos con la muerte. Y es tan claro y es tan preciso lo que propone Ana Prieto, que por supuesto tuvimos ganas de conocerla y conocer también su obra. Ana, un placer tenerte aquí. Emilio y Juano, te saludamos. Bienvenido a Otra Galaxia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme. ¿Qué No, al tal? contrario. Yo decía eso, lamentablemente caigo en la autorreferencia, no me gusta mucho esto, pero uno se siente a veces identificado cuando atravesó alguna situación por lo menos parecida, ataques de ansiedad, ataques de pánico. En este último tiempo, no sé si esta situación, la pandemia, el virus y todo lo que se ha generado, por ejemplo, en nuestro entorno, esto de la lejanía, bueno, varias cuestiones que por ahí hicieron que el terreno esté más fértil para esto. No sé por dónde comenzar, si quizás tratar de entender en esta clave autobiográfica qué es lo que sucede o cómo entender a un ataque de pánico, cómo lo relataste. Uy, sí, seguramente la pandemia, no seguramente, es un hecho que la pandemia ha profundizado o radicalizado situaciones de ansiedad o predisposiciones a la ansiedad o a la depresión que uno ya tenía, ¿no? O las ha disparado. Porque es una situación muy difícil, muy novedosa y muy estresante, así que sin duda la ansiedad y la depresión han tenido como una enorme incidencia en Argentina y desde luego en el mundo. En mi caso, yo escribí este libro, Pánico, después de atravesar como una situación de ataques de pánico recurrentes, de lo que se llama Sí. un trastorno de pánico. O sea, Ujú. una cosa es tener un ataque de pánico a veces, ¿no? Y otra cosa es Ujú. desarrollar el trastorno de pánico, que es cuando ya esa situación llegó más o menos para quedarse. Cuando ya Claro. te puede dar un ataque de pánico todos los días, o más de una vez al día, o varias veces por semana, entonces esta situación te empieza a determinar cómo vivís, ¿no? Ujú. Sí, Básicamente sí, un ataque claro. de pánico también tiene otros nombres: crisis de ansiedad, crisis de angustia, lo han llamado de varias maneras. Eh, Sus características, quienes los han padecido, son muy características, valga la redundancia, son muy Sí, sí. definitorias. Es, hay unas sensaciones físicas acompañadas por unos efectos psicológicos. El efecto psicológico es miedo, mucho miedo a morir, y Ujú. las sensaciones físicas son unas palpitaciones muy grandes en el corazón, temblores o sudoración, o se te seca la lengua, o nada, yo describo con todo el detalle que pude en el libro las sensaciones físicas que ocurren y por qué ocurren, ¿no? Ujú. Como que el cuerpo se pone alerta ante un peligro que no necesariamente está allí. Es Es real, algo claro. que... Ujú, Sí. sí. Y siempre una va de la mano de la otra o por ahí puede tener distintas maneras de manifestarse. Te lo pregunto en relación a esto que vos decías, algo que puede ser ocasional, ¿no? Y que se va y que se puede ir también transformando en todos los días e incluso varias veces al día. Digamos, una cosa no termina llevando a la otra siempre. Puede ser que vos lo tengas en una ocasión puntual, se te despertó y después nunca más y lo pudiste Sí, controlar o lo que sea, digamos, pasó y nunca más, sí, o sí. siempre puede llegar a mayores, digamos. No siempre llega a mayores, no, hay Perfecto. muchas personas que a veces tienen una crisis de ansiedad Ujú. o un ataque de pánico, la pasan bastante mal y luego no vuelve a ocurrir. No se sabe Claro. realmente qué Que es, determina claro. que Claro, alguien claro. vaya a desarrollar el trastorno. Ujú. No se sabe qué lo determina, pero ocurre en algunas personas, como ocurrió conmigo, que en mi familia, bueno,
también he tenido personas, parientes, amigos que han tenido un ataque de pánico y ya, pero no todos desarrollan lo que se llama el trastorno, una palabra muy fea, pero bueno, es la palabra que tiene, que es cuando ya se convierte en algo recurrente, potencialmente inhabilitante, empezás a tener lo que se llaman conductas evitativas, ¿no? Uy, no me voy a subir al subte porque está lleno de gente y la gente hace que sienta que me estoy por quedar sin aire, no voy a ir al cine. Justo estoy diciendo todas las cosas que están cerradas en pandemia, ¿no? Pero bueno, es un poco así. No, bueno, pero es importante saber que, claro, Ana, que es clave entender esto. Se profundiza en pandemia, ese es un canal, pero el otro es el prioritario, el de raíz, el de base que ya tiene mucho tiempo, hay mucha gente que lo puede haber padecido, incluso puede pasar a mí, yo te digo y hablo por mí, que digamos, en ningún momento me lo han diagnosticado, pero yo he sentido algo muy parecido a lo a la literatura que encontré, a lo que me relatan algunos profesionales, sobre esto de sentir esas sensaciones, incluso al aire libre, incluso manejando. Y cuando yo leí el título de tu libro, además, Ana, lo que me pasó es que es bastante, o sea, entiendo que es toda una responsabilidad y es un desafío ponerle título a una obra, pero es muy claro además, porque esos 10 minutos que digamos, empieza a aparecer esa suerte de vacío existencial y de angustia profunda y de miedo a morir, que dura lo que dura. El tiempo corre como si fuese un reloj de arena, es terrible lo que tiene que atravesar uno. Imagino, digo, alguien recurrentemente y también la predisposición que genera despertarse después de un suceso así, de un día, por ejemplo, con estas características, expectante de que no vuelva a pasar y con el miedo de que sí vuelva a pasar. Sí, exactamente para el libro, con esto que mencionas, yo entrevisté a 5 personas más, ¿no? Aparte de narrar mi caso, narro el de 5 personas más en el libro. Y todos era muy muy interesante ver cómo, bueno, primero que lo que les mencionaba al principio, que cuando te relatan los síntomas siempre son muy parecidos, es notablemente muy muy parecidos los síntomas. Esto no es un descubrimiento de mi libro ni mucho menos, porque ya está caracterizado este trastorno, ¿no? Como los síntomas van a ser estos, qué sé yo, pero también todos me decían algo, que es que estaban todos los días con miedo al miedo, así lo llamaban. Claro. Tengo miedo a volver a tener este miedo. Tengo miedo a volver a tener pánico. ¿Y se puede...? Perdón, seguí, perdón que te interrumpí. No, iba a repetir cosas. Te quería consultar, digo, ¿se puede también, en esos casos que vos fuiste también interiorizándote, además de tu experiencia personal, se puede salir solo de cuando arranca ese, vamos a poner ese primer trastorno? No me imagino cuando eso se hace recurrente y de hecho ocurre varias veces por día, ya tal vez se necesita de otro tipo también de ayuda, pero a veces cuando uno por ahí detecta decir, che, esto no, lo que estoy sintiendo no está bueno, y por ahí, qué sé yo, mentalmente se pone fuerte, trata de pensar en otra cosa, y como que pasa, ¿no? Esquiva un poquito la ola, o la surfea un poquitito y la logra pasar. ¿Uno puede hacerlo solo, o sí, si estamos hablando de estos trastornos de ansiedad, ataque de pánico, o el nombre que le queramos poner, sí o sí se sale con una ayuda extra? Mira, yo creo que si te dio una vez y no te volvió a dar, yo creo que uno sabe cuando necesita ayuda. Creo que uno se da cuenta cuando necesita ayuda. Si te pasó una vez y lo pasaste y dijiste, qué bajón lo que me pasó, pero luego no te quedaste colgado con lo que te pasó, no se te repitió. Cuando algo no se repite, se olvida. Claro. Amigos míos que han tenido ataques de pánico solo se acordaron que tuvieron algo así cuando yo les conté lo que me pasaba. A mí me pasó una vez, pero fue esa vez y ya está. Entonces, no tenés por qué ir a pedir ayuda si una vez te dio. O sea, eso también hay que demitificarlo un poco. Un ataque de pánico es muy común. Claro, totalmente. Es algo que... Claro, es algo que te puede pasar y no significa que tengas ni siquiera predisposición para la ansiedad, sino que por algún motivo u otro te pueden ser motivos de estrés o motivos
qué sé yo, Sí. pueden ser muchos motivos. No, Te dio un ataque de pánico y ya está. de hecho, el ejercicio Ujú. mental que hacía era justamente lo que vos decías que tus amigos te decían cuando vos le comentabas, digamos. Vos estabas Ujú. comentando y yo también en mi cabeza, viste, iba el ratoncito moviendo la rueda y digo, Claro, uy, y recordé una situación que justamente es como vos decís, digamos, fue eso y punto. claro. El tema es cuando ya, bueno, también hay un tema de negación en alguna Claro. gente, o más bien de desconfianza. A ver, lo que pasa es que cuando ya se vuelve un trastorno, se va volviendo un trastorno depende de la persona, por supuesto, pero en mi caso, Sí. si bien todo el proceso fue bastante rápido, uno lo siente lento, lo del reloj de arena que decías hace un momento. Total. Entonces, se fue desarrollando como esto de tener miedo al miedo todos los días, y de pronto pensás, esto sí me lo han contado varias personas, y Ujú. esta parte sí es bastante triste del trastorno. Empezás a acostumbrarte a vivir así, entonces crees que la vida es así. Claro. ¿Entendés? Bueno, la Sí, vida consiste en tener miedo a subirme al subte, en tener miedo a tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque el subte me dispara los síntomas. Entonces empezás a tener conductas evitativas para evitar los síntomas. claro, Al tender esas conductas evitativas, evitar claro, los claro. síntomas, y entonces ese día estuviste bien, porque evitaste tener síntomas. Sí, evitaste tener síntomas, pero tuviste que hacer unas carambolas con tu vida cotidiana que no son lo que vos eras, no Sí, reflejan sí, lo que claro, vos claro, eras claro. hace un Aparte estás año. predispuesto a lo Sí. que venga. O sea, hay como empezás a vedar ese Tal mecanismo cual. que hace, por ejemplo, del transporte. No al subte, no Claro, vas más al subte, no al claro, cine. ¿viste? Y después te vas Sí, dando cuenta, me imagino yo, o sea, está buenísimo el carril de los días donde no pasan nada, pero ujú, después, aunque no tomes subte, aunque no estés en el cine, aunque no hagas a que no te metas en el supermercado, lo que sea que te hace esa ujú. sensación, como bien expresás, de encierro, de falta de aire, va a suceder en algún momento si es eso Sí, que está tal cual. instalado, Sí, ¿no? sí, 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 exactamente. Va a venir por atrás porque no estás confrontando el problema. La conducta evitativa evita que estés confrontando el problema, y te puede Sí, agarrar sí, sí. después. Estás tranquilamente en tu patio cambiándole la tierra a una maceta y ¡zra! Y no Claro. estabas en el subte ni en el supermercado. Y ahí es ¿Sabés que quiero cuando... aprovechar? Ujú. Perdón que te interrumpa, me gana a No, veces la por ansiedad y favor. tenemos apenas un pelito de delay, que por eso te pido disculpas, que a veces te piso y no quisiera que no quede claro todo lo que contás. Hay algo que también es bastante importante y es cómo debería el entorno ayudar a esa contención, porque parece también que no alcanzan ni siquiera, no sé si los abrazos y las palabras, y hay una cosa como de desgaste, ¿no? Del entorno, como diciendo, otra vez lo mismo, y como Sí. vos no querés salir de esa situación, o si estás angustiado, ¿por qué no vas a ver a alguien? Hay como una búsqueda, ¿no? De esa poción mágica que te saque de esa situación, y por ahí el que la vive no tiene ni idea cómo salir, ni siquiera sabe cómo salir del momento de la crisis. Sí, el entorno es importante, muchas veces el entorno no entiende nada y lo toma a uno por miedoso, por cagón, o porque, ay, Sí, no sí, quieres sí. enfrentar a la vida. Puede haber muchas reacciones alrededor de subestimación. Es algo que también pasa con la depresión. Ay, Claro, pero mírate esta serie que es re divertida y te vas a poner re bien. Y no funciona así. Claro. Ay, claro, mira, claro. acá tengo unos yuyos, tengo melisa, Sí, te tomas un té de totalmente. melisa y te vas a relajar. No es así. Yo creo que las personas que han desarrollado un trastorno de pánico, una persona que padece ataques de pánico todos los días, o 3 veces por semana, o más de una vez al día, esa persona tiene que buscar ayuda profesional. La ayuda de tus papás y la buena onda de tus amigos no te van a sacar de este cuadro. Claro. No te van a sacar de este cuadro. Tenés que buscar ayuda profesional. Eso significa terapia y significa seguramente medicación temporal. Yo estoy muy a favor de la medicación contra la ansiedad, como puede ser, los ansiolíticos. Ansiolíticos, Hay sí. veces en que un antidepresivo también te puede ayudar, pero muchas personas piensan, hay mucho prejuicio contra este tipo de medicación psiquiátrica, Ujú. porque piensan que te genera dependencia, que desde luego te la puede generar, pero si estás bien asesorado, no. Claro. Y, Sí. y El estigma, también ¿no? También. hay mucho estigma y muchas personas que creen que tomar un ansiolítico
o significa que quedas tarado, o sea, que te tranquiliza al nivel de dejarte tonto. No es así para nada, te devuelve al O lo estado. perpetúan también, ¿no? Hay una cosa como de la imagen de, bueno, voy a estar medicado de acá en adelante. Y si, por ejemplo, le pasa a una Y, persona relativamente joven o adulto joven, y pensemos en sí, los 20 largos, 30, es, ok, toda mi vida y, voy a tener que estar medicado. Me volví y loco, me volví loca, hay como una idea de eso. Y después, sí, yo sabés que es, cómo lo pensé en relación ujú, a, cuando después también traté de entrar en tema, y previo también a lo que estamos charlando contigo, que es realmente para mí muy valioso es entender que también nosotros nos movemos, el humano, la persona, por una cuestión, nuestro sistema, por una cuestión química. Entonces, si hay un ujú, químico que modifica a favor esa situación, adelante, ¿no? No nos tal neguemos cual. tampoco a esa capacidad de sanar. Tal cual, tal cual. Yo creo que es genuino tener como miedo de sentirse muy joven. Está muy estigmatizado todo el tema de las pastillas. Entonces, como, ay, no, solamente los viejos, ¿no? O la gente muy mayor, o alguien irrecuperable. Pero está todo ese estigma. Entiendo que es genuino tener miedo a pensar que vas a estar empastillado toda tu vida, pero en realidad el trastorno de pánico es muy feo, pero comparado con otros trastornos, eh, es uno muy sencillo para salir. Tiene soluciones muy rápidas y muy efectivas si se eligen bien. O sea, hay otros trastornos que son más complicados, ¿no? Que requieren Claro, tratamientos más prolongados, por decirlo así. El pánico bien tratado, en menos de un año estás afuera de la sintomatología. claro. Luego podés investigar con una terapia, con otra terapia, lo que quieras, de por qué por qué llegaste a este punto en el que se te disparó tantas veces esta sensación y este malestar. claro, Bueno, claro, claro. pero, Claro, pero, pero poder Ana, salir de los déjame síntomas. aprovecharte también para Sí. hacerte una otra consulta clave para el momento en sí. Yo imagino que tu libro, que ojalá lo pueda leer pronto, hablará de esto y es algún, no sé si llamarlo consejo, pero sugerencia, sí, a través de lo vivido por vos, eh, si nos toca, si tenemos que atravesar una situación parecida y si estamos en esa situación. ¿Hay Mm. alguna, qué sé yo, alguna visión o algo que puedas aportar sobre desde qué lugar abarcarlo como primer auxilio, por así decirlo? Es decir, ¿qué hacemos? Respiramos profundo, tratamos de tranquilizarnos, de ubicar. Hay algunas cosas que pueden sonar obvias, pero otras que tal vez encuentren una mecanización para salir de ahí. Lo primero es, pasa que cuando estás en medio de una crisis es muy difícil razonar, ¿no? Esa, total. Eh, pero lo primero para mí es entender que no estás solo, ¿eh? Que esto le pasa a mucha gente. Parece un consuelo de tontos, pero no lo es. Porque en el ataque de pánico hay una sensación de soledad que es que yo no he sentido en mi vida. Las veces que sentí ataque de pánico, sobre todo las primeras, antes de entender lo que era, etcétera, etcétera, era una sensación de soledad profundísima, ¿eh? Claro, Como, sí. y cuando vas y lo contás y nadie te entiende, más profundo todavía. Entonces lo primero es decir, bueno, con esto no estás solo, esto es algo que ocurre, esto es algo, entre comillas, normal, o por lo menos común, esto es algo común. Lo segundo es, bueno, cuando uno está, a ver, es difícil, ¿qué consejos en medio de un ataque de pánico? Mira, respirar profundo y qué sé yo, no sé, eso es, para mí, eh, eh, seguramente donde estás te está causando malestar, ¿no? Y eh, em, qué sé yo, es tan distinto de persona en persona. Parece que lo más importante es saber que uno no está solo, saber que no se va a morir, tratar de razonar que un ataque de pánico nunca mató a nadie. Claro. No como, uy, la Claro. estoy pasando pésimo, mi corazón cabalga como un caballo desbocado y se me secó la garganta y qué sé yo, bueno, Mm, pero esto nunca mató a nadie, así que es solo un ataque de sí. pánico. Y Y si se, eso Ok, se vuelve sí. recurrente, hay que ir a terapia. y- Hay gente a la que, por ejemplo, en un ataque de pánico, respirar hondo no le sirve, lo pone más ansioso. claro. Otras personas vos les decís, bueno, mira, contá de 10 a 0 y de 0 a 10 sin parar, eso lo pone más ansioso. A mí contar me tranquilizaba mucho, por ejemplo, pero hay otra gente a la que no le funciona. Claro. Entonces, Y ese estado de para mí hay que como... razonabilidad Ujú. que vos pedís, ¿se puede lograr en ese momento? ¿Crees que se puede lograr?
Yo creo que cuando un ataque de pánico, el primer ataque de pánico es el primer ataque de pánico. En ese momento va a ser muy difícil razonar nada, va a ser muy difícil darte cuenta que es un ataque de pánico. Ahora hay mucha más información circulante, entonces puede que si ahora, no sé, un oyente le agarra un ataque de pánico mañana y digo, pero yo ayer escuché esto en un programa y ahí va tal vez a darse cuenta de que eso es lo que le pasa. Pero si no tenés mucha información y te agarra esto, es muy desconcertante. Y realmente pensás que, uy, esto será un infarto, uy, esto será una ACV, uy, ¿qué es esta caos que estoy viviendo? Porque son muchas sensaciones físicas muy, muy intensas, muy tremendas y muy feas. Entonces, obviamente, mi razonamiento era, esto conduce a la muerte. Al no tener otra información sobre eso, razonar, esto no me va a matar, no, porque no tenés información al respecto. Te preguntaba porque viste que a veces se hace muy difícil justo razonar en esos momentos o incluso en los momentos previos, no sé, hablábamos poner... No, olvídate, lo más seguro es que una persona que tiene su primer ataque de pánico termine en una guardia, o sea, y está bien, y tal vez ahí le digan, esto es un ataque de pánico y ahí se empieza a informar, pero el primer ataque de pánico es terrible, nunca te pasó antes, entonces... Pero bueno, qué sé yo. Bueno, lo cierto que, Ana, que nosotros tenemos a disposición tu obra, tu material, que lo que sí pinta tu persona es eso, es compartir en esa clave autobiográfica algo que te ha sucedido y que en ese compartir tal vez sea parte de la sanación del otro o de sentirse no tan solo, que es un poco lo que estuvo sobrevolando esta muy linda charla. Quiero agradecerte profundamente el tiempo. Es muy valioso para nosotros eso, de verdad. A ustedes. Un último comentario sobre el libro, porque rapidito, pero cuando yo empecé con los ataques de pánico, me lo identificaron por suerte rápidamente, pude ir a terapia y yo quería informarme sobre lo que me pasara. Quería leer algo sobre lo que me pasara y los libros que yo conseguía eran libros muy especializados para psicólogos o libros de autoayuda, ¿viste? Medita, toma, no sé, té, no. Entonces yo lo que intenté hacer con el libro fue escribir el libro que me hubiera gustado encontrar cuando yo estaba pasando por eso. Con esa intención lo escribí. Bueno, yo hubiera querido leer esto, ya estoy afuera, ya no tengo estos ataques tan feos, ya pasó. Y esto es lo que yo hubiera querido leer, así que espero haberlo logrado. Bueno, no es menor eso de pensar también de uno hacia el otro y lo que pueda llegar a ayudar en esta clave libro. Un placer conocerte, Ana, un beso y un abrazo fuerte. Un placer hablar con ustedes, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Un placer. Ana Prieto era autora de Pánico, así se llama el libro. 10 minutos con la muerte, fuerte, pero es así. Los que han atravesado una situación parecida dan fe, se repiten muchas cuestiones, contaba recién Ana. Bueno, aquí en nuestra lectura recomendada